vamos a ver cómo se regula la matanza inducida por los linfocitos natural killer. El mecanismo por los cuales los linfocitos natural killer matan a las células es muy parecido al mecanismo de cómo los linfocitos de citotóxicos matan a las células, que es por medio de las granzimas y las perforinas. Hay otros mecanismos como es la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, que es lo que vimos en el video anterior, pero ahorita nada más vamos a ver cómo se regula la liberación de los gránulos líticos del linfocito natural killer. O sea, cómo el linfocito natural killer puede inducir la apoptosis de las células infectadas o de las células que están sufriendo transformación a células cancerígenas. Entonces vamos a poner aquí una célula, digamos, esta va a ser una célula infectada o una célula que está sufriendo transformación hacia una célula maligna. Esta va a ser una célula infectada. Aquí vamos a poner una célula normal. Esta es una célula normal y vamos a poner un linfocito natural killer para cada una de las células. Aquí está el linfocito natural killer. Aquí también está el linfocito natural killer. Y aquí están los gránulos. Ahorita no nos vamos a concentrar mucho en los gránulos líticos del linfocito natural killer. Entonces primero vamos a ver lo normal, lo que pasa normalmente en una célula. O sea, si una célula no está infectada, cómo es que esta célula puede no ser inducida o puede no inducírsele la apoptosis por medio de la interacción con el linfocito natural killer. Si es una célula sana, cómo es que el linfocito natural killer no daña o no le induce la apoptosis a esa célula normal. Entonces, la célula normal va a expresar una molécula que es la molécula de estrés, y expresa otra molécula que es el HLA-E. Y en el video anterior vimos de manera extensa que es el HLA-E. Ahora vamos a ver qué expresa el linfocito natural killer, entre otras cosas. El linfocito natural killer expresa una proteína que se llama Killer Activating Receptor. Es este receptor, digamos, activador de la matanza. El Killer Activating Receptor, que se abrevia como CAR, Killer Activating Receptor, se une a la molécula de estrés de la célula normal, de esa célula no infectada. Y aquí también tenemos el linfocito natural killer expresa otra proteína que se llama KIR. Este es igual Killer Inhibiting or Inactivating receptor inactivador de la matanza. Entonces, tenemos el linfocito natural killer que tiene el CAR y el KIR. El CAR del linfocito natural killer se une a la molécula de estrés de la célula normal y el KIR del linfocito natural killer se une al HLA-E de la célula sana. Recordemos que el HLA-E está expresando una proteína y la proteína que expresa es la cadena líder del MHC1, tipo 1. Ya vimos que el HLA-E es un tipo de MHC1 y también sabemos que tenemos otros tipos de MHC1, que es el HLA-A, B y C. La cadena líder, digamos, este es el MHC1, digamos, esta es la cadena líder. La cadena líder del MHC es expresado aquí en el HLA-E. Entonces, tenemos la interacción entre el linfocito natural killer y la célula sana. Si tenemos las dos interacciones, si tenemos que el KIR, entonces vamos a ponerlo aquí. Si tenemos que el KIR se une al HLA-E, y también tenemos que el CAR del linfocito natural killer se une a la molécula de estrés, le voy a poner ME de molécula de estrés. Si se dan las dos condiciones, esto inactiva al linfocito natural killer. Ahorita vamos a ver cómo se inactiva. Si nada más se une el CAR con la molécula de estrés, pero el KIR no se une al HLA-E, entonces no se va a inactivar el linfocito T, el linfocito natural killer. Entonces vamos a ponerlo aquí. Si tenemos que nada más el CAR se une a la molécula de estrés, pero no, aquí le estoy poniendo un no, entonces le estoy poniendo menos, entonces, pero no, el KIR se une con el HLA-E, entonces si solo el CAR se une con la molécula de estrés de la célula normal, esto activa
al linfocito natural killer. Y si tenemos activado el linfocito natural killer, como ya vimos en otros videos, se liberan los gránulos líticos del linfocito natural killer, y estos gránulos líticos son los que finalmente terminan en la inducción de apoptosis de esa célula. Entonces, apoptosis de la célula diana. Entonces, una célula sana, ya vemos que una célula sana expresa HLA-E. Ya vimos en el video anterior que el HLA-E es un subrogado o es un indicador de que si la célula está sana o no. Si la célula está sana, entre comillas, expresa altos niveles de HLA-E. Y si tenemos altos niveles de HLA-E, podemos tener interacción entre el KIR y el HLA-E. Y entonces esto previene la activación del linfocito T, del linfocito natural killer. Esto previene la activación del linfocito natural killer. Pero si son células que tienen disminución del HLA-E, como son las células infectadas o las células que sufren transformación, estas células, las células infectadas, las células que sufren transformación, ya no expresan el HLA-E, ya vimos en el video anterior por qué, pero estas ya tienen menos expresión del HLA-E. Entonces, nada más tenemos aquí el CAR del linfocito natural killer, tenemos el KIR del linfocito natural killer, pero esta célula solo está expresando la molécula de estrés. Las células infectadas y las células que sufren transformación tienen disminución de la expresión del HLA-E. Entonces, ¿qué pasa? Solo tenemos unión del CAR con la molécula de estrés y ya no se une el KIR con el HLA-E porque disminuyó la expresión del HLA-E. Entonces, esta célula es propensa a sufrir apoptosis por medio del linfocito natural killer. Entonces, ahora, ¿cómo es que la unión del HLA-E con el KIR del linfocito natural killer inactiva al linfocito natural killer? Esto es, vamos a ponerlo por pasos. Paso 1, vamos a tener la unión del KIR con el HLA-E. Paso 2, una vez que el HLA-E se une al KIR, como está aquí, se une al KIR, tenemos que traducir la señal. Para que el linfocito natural killer esté activado, hay que traducir la señal. Y en la traducción de señales tenemos ciertas proteínas, vamos a poner aquí proteínas, digamos estas son proteínas, ciertas proteínas, y las proteínas están compuestas de aminoácidos, uno de los cuales, porque ahorita el aminoácido que nos importa, son las tirosinas. Entonces, entre los múltiples aminoácidos que tienen estas proteínas, tenemos el aminoácido tirosina. Aquí vamos a tener un aminoácido que es la tirosina. En estas proteínas que están involucradas en la traducción de señal para activar al linfocito natural killer. ¿Qué pasa cuando se une el HLA-E con el KIR? Entonces, tenemos activación de una fosfatasa. El KIR activa, o sea, una vez que se une el KIR al HLA-E, el KIR activa a una fosfatasa de tirosina. Entonces, como ya vimos en videos anteriores, fosfatasa quiere decir que quita un fosfato. ¿Y a quién se lo va a quitar? A la tirosina. Entonces, si esta es una tirosina que contenía un fosfato, vamos a ponerle aquí fosfatos a las tirosinas de las proteínas. Si la tirosina contiene un fosfato, va a llegar la fosfatasa de la tirosina y le quita el fosfato. Entonces, vamos a quitar el fosfato. Entonces, paso 3, las fosfatasas de tirosina, le quita el fosfato a las tirosinas. Y entonces esto nos está inactivando a las proteínas que están involucradas en la traducción de señal para activar el linfocito natural killer. Entonces, paso 4, tenemos inactivación de las proteínas involucradas en la activación o en la traducción de señal para activar al linfocito natural killer. Entonces, si tenemos inactivación de las proteínas que están involucradas en la traducción de señal para activar al linfocito natural killer, esto quiere decir que tenemos inactivación del linfocito natural killer. El linfocito natural killer no se va a activar. ¿Por qué no está activo? Porque la fosfatasa de tirosina le quitó los fosfatos a las proteínas involucradas en la activación del linfocito natural killer. Entonces, por eso, si la célula expresa el HLA-E, al unir el HLA-E con el KIR, esto inactiva el linfocito natural killer. Las células sanas, como ya vimos, expresan el HLA-E. Entonces, células sanas expresan el HLA-E.
y se expresan el HLA-E al unirlo con el KIR. Esto termina en inactivación del linfocito natural killer. Y entonces el linfocito natural killer no induce la apoptosis de esta célula sana, de esta célula normal. Pero si tenemos células que tienen disminución de la expresión del HLA-E, como es una célula infectada o una célula que sufre transformación, entonces ya no tenemos el HLA-E que se una con el KIR. Y si no se une, vamos a ponerlo, yo voy a borrar aquí y aquí. Entonces, si tenemos menos, paso 1, en este caso tenemos menos HLA-E, porque es una célula infectada o una célula que está sufriendo de transformación. Si disminuye el HLA-E, entonces no tenemos interacción entre el HLA-E y el KIR, del linfocito natural killer. Paso 3, entonces no se activa la fosfatasa de tirosina. Aquí dijimos, si cuando el KIR se une al HLA-E se activa la fosfatasa, entonces si el KIR no se une al HLA-E no se va a activar la fosfatasa. Paso 4, si no se activa la fosfatasa, entonces no removemos los fosfatos de las tirosinas que están involucradas o que constituyen, de las tirosinas que constituyen a las proteínas que están involucradas en la activación del linfocito natural killer. Y si no les quitamos el fosfato a los residuos de tirosina que están involucrados en la activación del linfocito natural killer, entonces sí se traduce la señal. Paso 5, tenemos buena traducción de señal, si se traduce la señal. Y entonces, paso 6, tenemos un linfocito natural killer que va a estar activado. Y como ya es un linfocito natural killer que está activado, va a inducir la apoptosis de esta célula. ¿Cómo? Porque aquí tiene gránulos líticos que van a liberarse, o sea, se fusiona la vesícula con la membrana y se liberan aquí las perforinas, esas son las perforinas, y las granzimas. Esto fue lo que vimos en el video anterior. Las perforinas hacen un poro aquí en la membrana y las granzimas se meten por este poro. Las granzimas activan a las caspasas activan a las endonucleasas y las endonucleasas son las que destruyen al DNA y así es como finalmente se muere la célula. Esa célula es una célula infectada o una célula que sufre transformación. Entonces, esa es la regulación del linfocito natural killer. Cómo es que puede inducir apoptosis en ciertas células y no induce la apoptosis en otras células. Vamos a ver unos subtipos especiales del receptor CAR y de la molécula de estrés. Teníamos aquí el linfocito, aquí la célula, una célula normal, y tenemos un linfocito natural killer. Y dijimos, el CAR del linfocito natural killer se une con la molécula de estrés. Y también el HLA-E de la célula se une con el KIR. Eso es lo que acabamos de ver. Un subtipo del CAR, del Killer Activating Receptor, se llama NG2D. Y este es un subtipo del CAR. Y un subtipo de la molécula de estrés es MCI. El MCI se expresa en las células que sufren transformación. Las células que sufren transformación expresan el MCI, que es un subtipo de la molécula de estrés, que se va a unir a este subtipo del CAR. Nos vemos en el siguiente video.